Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva teleentrevista acá en Canal TVU. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la labor, el trabajo que cumple INIA Quilamapu. Es un organismo que queremos conocer en el trabajo que realiza a través de la voz de Marcelino Claret, ¿cierto? Si no me equivoco, Marcelino Claret, director birregional de INIA Quilamapu, Ñuble y Biobío. Marcelino, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por su invitación. Encantado de estar aquí para contestar las preguntas y tratar de eh, acercar un poco más la institución a la sociedad. Sí, es la idea. A ver, Marcelino, primero, ¿qué es INIA Quilamapu? INEA Quilamapo, INEA primero en general, INEA es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Es el único instituto de este tipo que cuenta el país. Es un instituto que tiene cobertura nacional. Nosotros tenemos centros de investigación y oficinas técnicas desde Arica a Punta Arenas. En el caso de Quilamapu, palabra del Mapudungún que significa tres tierras, estamos ubicados en Chillán, pero atendemos las regiones de Biobío y de Ñuble. Y somos centros de investigación que albergan mucho personal especializado, doctores, máster, en distintas disciplinas de las ciencias agrarias, y que tenemos como en línea, como misión de dar sustentabilidad agrícola al país. O sea, nosotros nos preocupamos de la alimentación de las personas. Nosotros somos los que estamos a full investigando para ver de qué nos vamos a alimentar en 5, en 10, en 15, en 20 años hacia adelante. Ya, Ese es nuestro propósito, y en especial nuestra administración tiene un enfoque muy decidido respecto a llegar a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar campesina, sin dejar de lado la demás agricultura, pero con un enfoque especial en la agricultura familiar campesina, tratar de llegar y que la investigación te transforme en actividades concretas que le sirvan a los agricultores y a las familias para mejorar su calidad de vida. Marcelino, ¿dependen del Ministerio de Agricultura? Esta es una institución que está bajo el alero del Ministerio de Agricultura. Somos una corporación de derecho privado, tenemos un estatus un poco distinto a las empresas públicas como SAC, como INDAP, pero estamos bajo el alero, ¿cierto? Y la guía ministerial, Ministerio de Agricultura. Ya. Marcelino, en la práctica, en lo concreto, ¿qué hace INIA? Bueno, en línea con sus diversas líneas de investigación, se encarga de realizar investigación en distintos campos que tienen que ver con la agricultura. Por ejemplo, nosotros somos los que mejoramos y originamos variedades de legumbres como porotos, garbanzos, lentejas, también de cereales como trigo harinero, como centeno, como triticales, que son variedades cereales, como el arroz, por ejemplo, ¿cierto? Y también nos preocupamos de todo el espectro de frutales, frutales desde frutales menores como arándanos, frambuesas, hasta frutales mayores como castaños, avellanos europeos, etcétera. Nosotros investigamos lo que es necesario saber para que estos cultivos vayan mejorando en el tiempo y puedan ser útiles como alimentos a la sociedad. En este minuto, la misión de línea encargada por el Ministerio de Agricultura y dadas las directrices por nuestros directivos nacionales, es procurar ir hacia un país que tenga suficiencia alimentaria, ¿cierto? Que es un tremendo desafío, ¿Qué significa porque eso? ¿No importar alimentos o importar lo menos posible? O que bueno, realmente... no importar alimentos es un plan de muy largo plazo. Claro. Ojalá pudiéramos llegar a ser autosuficientes, pero desde el punto de vista nuestro, por lo menos significa hacer un esfuerzo grande. Para eso hay un programa de semillas que inició el ministerio, de la cual nosotros formamos parte. Nosotros producimos una gran cantidad de semillas de legumbres y de cereales todos los años,
para poder abastecer. Ahora tenemos un imperativo de producir más aún para poder reducir este déficit de alimentos que se está produciendo por varios tipos de estresantes, estresores que se están dando, como el cambio climático, como las guerras, como es que están produciendo diferentes distorsiones del mercado. Entonces, nosotros tenemos esta misión de proveer en el tiempo mejoras para esto. Para eso Línea cuenta con varios programas genéticos de mejoramiento. Tenemos, por ejemplo, el programa de trigo, tenemos el programa de mejoramiento genético de arroz, tenemos el programa de mejoramiento genético de legumbres, todos acá en Quilamapu, y atienden las necesidades de investigación en todo el INE. ¿Por qué mejoradores genéticos? ¿Qué significa mejorar genéticamente un cultivo? Significa poder probar varias líneas genéticas de un trigo, por ejemplo, y probar dentro de herramientas que nosotros tenemos como para investigación, como una cámara climática, por ejemplo, poder probar y someter a estas líneas genéticas de trigo a climas extremos o a reducciones de agua, por ejemplo, para tiempos de sequía, y ver cuáles son las líneas genéticas más promisorias en esas condiciones climáticas. Perfecto. Marcelino, ¿están enfocados en la autosuficiencia, en la demanda interna? ¿No tiene que ver esto con fomentar alimentos para exportar? Bueno, es una preocupación, También hay ¿cierto?, de una los agricultores. línea. En línea va a seguir apoyando la exportación como siempre lo ha hecho, digamos, También sobre todo de apoyan la frutas, exportación, a eso iba. por supuesto. Es una entrada importante de divisas para el país y de dinero para los agricultores, y nosotros vamos a seguir apoyando eso. Pero nuestro énfasis principal va a estar puesto en la agricultura familiar campesina y lograr aumentar la superficie de siembra de los rubros que ha venido disminuyendo sistemáticamente. Como un ejemplo que siempre doy, el poroto desde el año 80 al 2021 ha reducido el 80% de su superficie sembrada en el país. Nosotros necesitamos revertir esa situación porque necesitamos una fuente de proteínas como las legumbres, que son muy importantes para la población, sobre todo para el crecimiento de los niños. Sí, claro. Y estamos fuertemente apoyados por las Ceremis de Agricultura, en este caso Ñuble, César Rodríguez, Ceremi de Agricultura, en Bio Bio, Pamela Yáñez, Ceremi de Agricultura, para implementar programas para producir muchas más semillas que podamos nosotros, mediante algunos proyectos y programas, repartir a los agricultores, para que ellos tengan semillas, puedan sembrar nuevas superficies e ir incrementando esto y produciendo más poroto o más lenteja o más garbanzo para poder recuperar un poco esta superficie perdida en el tiempo. Ahora, ¿por qué pasa eso? Llama la atención que Chile, un país tan extenso, tan largo, con harta zona rural, campesina, de tradición, estos terrenos se vayan perdiendo. ¿Qué factores han influido? Yo diría que principalmente una balanza comercial, como muchos países, un precio de producción interna que, por el ejemplo del poroto, hace algunos años atrás, la gente producía mucho más poroto y tenía un precio por kilo, supongamos, de 130, 140 pesos por kilo, que le permitía vivir, obtener alguna ganancia, etcétera. Pero luego llegan importados de Canadá porotos a 80 pesos el kilo, digamos, 70 pesos el kilo. Entonces, es un problema competir con eso, y no lo tiene solamente este rubro, sino que lo tienen otros. Entonces, cuando se habla de mejorar, ¿cierto?, las condiciones para tener una autosuficiencia alimentaria en lo posible o transitar hacia allá, se habla de tomar varios eslabones de la cadena. No solamente la producción misma, sino que normativas y cosas que hay que ir mejorando en el tiempo para que estas condiciones de trabajo también mejoren para los agricultores. Y una protección de la industria nacional también. Podría ser, hay alternativas, ¿cierto?
que se pueden dar como para proteger un poco los mercados y tratar de levantar esta producción que está ya hace tiempo deprimida. Ahora hay un interés creciente de los agricultores por volver a sembrar legumbres y por volver a sembrar trigo y otros cereales, porque debido a la demanda que se ha incrementado mundial y a los déficits que han producido en las reservas de granos debido a las guerras, qué sé yo, ha habido una mayor demanda y ha habido también una mejora de precio. Lo hemos visto, ¿cierto?, en el pan y cómo ha subido el precio del kilo, digamos. Y eso es porque la producción triguera se ha vuelto muy cara, dado que, por ejemplo, los fertilizantes han subido enormemente de precio. O sea, la guerra ruso-ucraniana se ha notado. Se ha notado, porque ellos son productores importantes de trigo, por ejemplo, a nivel mundial. Entonces, el impacto irremediablemente ya en un mundo globalizado nos llega a afectar. ¿Qué producto alimenticio tiene Chile en abundancia, en que seamos una potencia, donde esté asegurado el suministro? Y en contraposición, ¿en qué producto estamos en peligro? Yo diría que lamentablemente no somos autosuficientes en casi nada, digamos, Ninguno. Ya. en ninguno. O sea, trigo, tenemos que también importar trigo, Las importamos papas, papa. Lo raro es que también nosotros exportamos papa, importamos papa, o exportamos trigo, importamos trigo. Esa es una balanza un poco extraña, pero tenemos necesidad de eso. Lo que sí se está produciendo fuerte hace varios años atrás, por lo menos en Ñuble, son muchos frutales menores, como arándanos, por ejemplo. Ya va Ñuble por unas 4.500 hectáreas plantadas. Pero claramente no podemos estar siempre pensando solamente frutales y tenemos que levantar la producción de los cereales y de las legumbres, que ya. son y constituyen el principal alimento de la población. Las legumbres, la lenteja, el poroto. Sobre todo lenteja, porotos, garbanzo, por ejemplo. Ya hay pocas áreas donde se cultiva garbanzo, por ejemplo. Lenteja en los bajos, pero también la gente demanda. Yo hace poco recorrí 4 comunas de Biobío y hablé con los alcaldes respectivos, ¿cierto? Con Pablo Vegas de Los Álamos, con Elizabeth Maricán de Arauco, hablé también con Carlos Leal de Contulmo, con Jorge Radonich en Cañete, y ellos manifestaban las necesidades de apoyo de línea, tiene, y lo cual agradecemos, un muy buen concepto de lo que línea ha significado para el desarrollo de estas comunas y de estos productores, y nos piden sí que tengamos más presencia, más apoyo, qué sé yo. Nosotros tenemos una oficina técnica ya que acaba de incrementar su planta, tiene 7 funcionarios ahora, entre investigadores, técnicos, trabajadores agrícolas, y están ahí para ayudar y dar una ayuda más directa a la región del Biobío y a toda la zona de Arauco. Marcelino, el garbanzo es como miraban menos, ¿no? Hay gente que nunca ha comido garbanzo, ¿cómo es posible Yo, eso? bueno, hay gente que, o los niños, ahí es un buen punto, Francisco, porque lo hemos conversado internamente con varios investigadores que son los que están como más directamente relacionados con su producción. Y también es necesario crear programas de difusión que puedan levantar la imagen y crear necesidad en la población, porque se siguen con conceptos muy antiguos, como que el poroto es como para pobres, como que es mal mirado, como que... Que el eh, garbanzo es malo, que tiene sabor a tierra y esas cosas. y esos mitos que subsisten en el tiempo, cuando son una fuente muy buena de proteína, en reemplazo de la proteína animal, cuando se hace más escasa, más cara, son una buena alternativa, pero también hay que hacer una tarea en ese sentido. Sí, totalmente. ¿Mm? Pero de la legumbre el garbanzo es como el que se conoce menos o no. Yo diría que sí, sí. De las 3 principales o de las 4, yo diría que el garbanzo es el menos conocido porque porotos, por ejemplo, lentejas, arvejas,
son bastante más conocidos por la gente. A mí personalmente me encantan los garbanzos, encuentro deliciosos los garbanzos, pero la gente los conoce poco o no les tiene muy buena. Depende de la forma Y de preparación. debería probarlo e intentarlo porque son muy ricos, muy buenos. El garbanzo. Eh, ¿Qué opina usted de la gente que vive en la ciudad y en su patio tiene tomates, lechugas? Hay ejemplos notables, ¿eh? Lo que pasa es que son noticias hoy en día porque eso se ve poco, pero hay gente que todavía tiene sus huertos en plenas zonas urbanas. ¿Ese fenómeno igual en línea le interesa que siga manteniéndose o que no se pierda? En esta administración sí, interesa. Interesa porque también queremos que el INEA sea más conocido a nivel de ciudad, no tan solo en las zonas rurales donde tenemos presencia. Por ejemplo, acá estamos ubicados dentro de Chillán, que la comunidad sienta, digamos, que el INEA también está para apoyarlo. Entonces, tenemos algunas iniciativas conversadas justamente para ayudar a la población a poder tener hortaliza o tener hierbas de cualquier tipo que prefieran y que nosotros ayudemos a producirla en los espacios que tengan. Eso significa que si alguien no tiene patio, ni tiene ni siquiera un balcón, igual que ideemos forma como cuelga, ¿cierto? Para que produzcan algunas cosas interesantes. Eh, Todo tiende a la sustentabilidad y una buena forma también es que la gente, aunque sea poco, produzca sus propios alimentos supervisados por ellos mismos y muy sanos. Marcelino, Entonces, nosotros estamos por potenciar ese tipo de iniciativas, por lo menos en este centro experimental, digamos, en este centro de ¿los investigación. suelos chilenos son buenos para la siembra o no? En general, tenemos muy buenos suelos y todo el valle regado, para que usted entienda, o para la gente entienda, eh, si vamos transversalmente de cordillera a costa, nosotros diferenciamos cuatro zonas de cultivo. Una es precordillera, inmediatamente bajando de la alta cordillera, toda una franja que es precordillera. Luego viene el Gran Valle Regado, que es desde la precordillera, donde ya se empiezan a acabar las lomas, hasta la Ruta 5 en nuestra región. Es una clara delimitación de una zona donde es la que se da la mayor producción agrícola. Pasando de la Ruta 5 y hasta la cordillera de la costa está el secano interior, condiciones muy extremas, no Sí. hay agua, hay muchas, en este minuto, muchas comunas atendidas con camiones aljibe, porque ni siquiera hay agua para tomar, tenemos una mega sequía de 13 años, y por último, pasando la cordillera de la costa, tenemos un poco del secano costero. Todas esas zonas son productivas. Si hablamos del Valle Regado, donde se produce la mayor cantidad de productos agrícolas, tienen muy buenas condiciones de suelo, tienen muy buenas condiciones de agua. También la precordillera, desgraciadamente, es secano también, la mayor parte, pero tiene muy buenos suelos. Pero si ya pasamos al secano interior, donde está, en el caso de Ñuble, Ningüe, Portezuelo, etcétera, donde está el Valle Litata, por ejemplo, para que me entiendan mejor, eh, los suelos son muy, muy malos. Hay mucho cuarzo ahí, eh, el agua penetra con mucha dificultad el suelo y normalmente no hay, si usted hace un pozo y encuentra agua, puede hacer uno al lado a 1 metro, a la misma profundidad y no encuentra agua, porque el agua Mm. se mueve solamente por fracturas cuando la roca se quiebra, no tiene capacidad de diluir ese suelo porque tiene mucho contenido de cuarzo y el cuarzo casi es indisoluble prácticamente. Para cultivar es fundamental el agua. ¿Cómo lo han hecho en línea con esta sequía dramática? Bueno, lo han hecho históricamente sostenido por unas precipitaciones más o menos regulares, ¿cierto? Que se daban en ciertos periodos, pero que en los últimos 13 años están los ciclos totalmente alterados, lo que está produciendo graves problemas Este año ha en la llovido harto, agricultura. sí. Una esperanza. Este año ha llovido harto, pero ojo, no es solamente cantidad de agua, es también cuál es la distribución de esa agua, es decir, cuándo cae. Porque si el agua me cae todo en invierno, me está sirviendo
para recargar los acuíferos de agua subterránea, por ejemplo, para llenar algún embalse que está en déficit, pero poco ayuda a los cultivos. La mayor parte que se va a los ríos se va hasta llegar al mar, digamos, si no es contenida. Entonces, importa también mucho, más que la cantidad, incluso a veces la calidad también del agua y la oportunidad en que ésta cae. En Quillón me tocó en una oportunidad ver cómo juntaban agua de la lluvia para dejarla para la primavera o el verano incluso, me pareció notable. ¿Eso se intenta replicar? Lo he visto en Ñuble, específicamente nosotros no hemos abordado eso, Ya. pero hay otras estaciones, hay otros centros de línea que lo han hecho y lo están probando, como en la sexta región, por eso, por ejemplo, otro centro nuestro que se llama Rayentue. Ahí hay unos programas en que están experimentando con la colección de agua producto de la neblina y camanchaca que tienen en las zonas más Como costeras. una buena idea. Porque imagínense todo lo que hay Es que como una idea que le puede a una familia procurar ciertas cantidades de agua cuando tenemos muchas que están siendo provistas por camiones aljibe a Mm. un costo altísimo, digamos, y llegar con agua a ellos. Sí, Marcelino, bueno, sabemos que el fenómeno de la inflación, el conflicto internacional en Europa y otras variables han repercutido en el precio de los productos que ha aumentado. El precio de la fruta, las hortalizas, prácticamente todo ha subido en el país. Eh, Así es. pero si uno compara, y hablando de proteínas, sigue siendo más económico una buena legumbre que comprar carne, por ejemplo. Entonces ustedes también me imagino que tienen ese diagnóstico claro. Sí, el diagnóstico es bastante claro y en el mundo, digamos, es mucho más barato consumir legumbres que dársela de alimento a animales que coman esas mismas legumbres para producirnos carne. Mm. Es mucho más sano también. Pero también es importante esta producción ganadera que se da también históricamente, que en muchos casos forma parte de las culturas, ¿cierto?, de los agricultores durante mucho tiempo, como es en el extremo sur. También se da mucho estos vacunos en la lechería. Es verdad, po, hay proteínas importantes que están en las legumbres, pero también la carne aporta en varios sentidos lo suyo y es importante que también esté en cierto grado integrado en la alimentación. Sin embargo, creo que deberíamos consumir mucho más de estas proteínas vegetales que nos aportan mucho a mantener la salud de la gente. Y de hecho hay culturas, ¿cierto? Hay diferentes enfoques de vida que muestran que algunos se pueden mantener perfectamente sanos incluso sin comer carne, solamente con proteínas vegetales. Ahora, hablando de un tema cultural, ¿usted cree que los chilenos nos hemos occidentalizado demasiado? ¿Nos hemos vuelto un poco gringos en las costumbres? Porque hay gente que no come legumbres ni un día de la semana. Hay mucha comida rápida, los trabajadores apurados se comen un sándwich, se comen un completo. Tenemos una extensa costa y pasa que pescado y mariscos tampoco son parte recurrente de la dieta. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo esta geografía, estos huertos, este mar extenso, muchas familias no coman las suficientes proteínas? Es un tema cultural, viene de una Usted cosa. hace, usted hace, usted hace tremendas preguntas, Francisco. Sí, Tremendas preguntas pero porque estamos analizando, estamos sí, analizando y no y nos... es bueno la conversación. Yo no tengo todas las respuestas, puedo elucubrar algunas cosas. Nosotros tenemos más de 4.000 kilómetros de costa, por ejemplo, deberíamos tener en nuestra dieta una cantidad de marisco y pescado impresionante y nos damos cuenta con preocupación que al centro incluso del país, que no somos tan anchos tampoco, digamos, de hecho hay algunos países como nuestros amigos del lado que nos llaman como que somos un pasillo, digamos, eso muy, muy angosto, pero sin embargo en la zona media ya se ve escaso y caro el pescado. Entonces,
son costumbres que se han ido arraigando y ha tenido, yo diría que sí, a su pregunta, una fuerte influencia las costumbres de Estados Unidos, básicamente, europeas, ¿cierto? Costumbres que se han ido tomando acá y han tenido mucha influencia, como la comida rápida, que no es sana, que no es buena, pero uno basta ir o pasar por el sitio de comidas de un mall Sí, y están siempre llenos de gente. Obviamente la comida no es muy sana, por los completos y todo está bien en ciertas ocasiones, uno se da un gusto, claro. pero hay gente que permanentemente se alimenta de eso y eso es nocivo en muchos frentes. Aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos, etcétera, etcétera. No es comida sana regularmente. Por supuesto. Y deberían preferir otras cosas, pero lamentablemente tampoco hemos sido capaces, y digo como sociedad, de levantar la importancia que tiene el consumir alimentación sana, como por ejemplo las legumbres, y como por ejemplo las hortalizas, incorporarlas más en nuestra dieta, más verde. La manipulación genética de los alimentos, ¿se justifica en algunos casos o es nociva? Aquí yo le contesto un poco más personalmente. Yo creo que la transgenia en Chile, que es trasladar genes de una especie y ponérsela a otra por alguna ventaja específica, para consumo no está permitida. Ya, Es decir, acá en Chile se permite solamente en que se hagan semilleros de ciertos productos transgénicos que sean nuevamente sacados del país. Se producen y se llevan a otros lados, pero hay prohibición de consumo. ya. Hay otros países que no. Mm. Yo creo que la transgenia como alimentación hay que tener sus cuidados, pero es la investigación la que nos puede decir, digamos, que no todos los transgénicos pueden ser iguales y de repente hay alguno que tal vez incluso podría ser ventajoso. Esto seguramente a mucha gente le puede parecer curioso, incluso mal, digamos. Pero justamente la investigación y centros como el nuestro están para eso, para despejar ese tipo de dudas. Chile no hace transgenia para consumo, eso es importante. Muy bien. Marcelino Claret, director regional. Claret Merino, sí, son mis apellidos. Claret Merino, o Claret, Claret, Claret Merino, director regional del INIA Quilamapu. Le agradezco el así es. conversar con TVU. Nosotros como canal de la Universidad de Concepción nos interesamos por estos temas también, por la innovación, por el medio ambiente, esto de los alimentos, que es muy relevante. Así que le vaya muy bien y fue un gusto haber conocido el trabajo del INIA. Bueno, un gusto para mí también, gracias por la invitación y siempre dispuesto a dar una nota o una entrevista que pueda a la gente aclarar un poco más sobre nuestra misión y objetivos como institución. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, que le vaya bien.